Mis padres exigieron que le diera mi ascenso a mi hermana menor porque ella lo merecía más, por ser más bonita. Me negué. Me llamaron ingrata y cortaron el contacto al día siguiente. Mi jefe dijo, tu hermana acaba de solicitar tu trabajo usando tu currículum. Tu hermana necesita esto más que tú, Maline. Tú siempre has tenido suficiente. Ella nunca ha tenido una oportunidad real. Papá, ¿qué clase de oportunidad es esa? No seas egoísta, espetó mi madre. Tú no estás luchando, ella sí. Y ella es hermosa. Está destinada a algo más grande. Esa fue la última conversación real que tuve con mis padres antes de que me bloquearan. A la mañana siguiente, me llevaron a una reunión con mi jefe, quien me preguntó si yo acababa de solicitar mi propio trabajo. Alguien llamada Alina Rowe envió un currículum que era idéntico al mío. No fue un error, fue mi hermana. Siempre he sido la hija de segundo plano, la que lleva la ensalada de papa a la cena de Acción de Gracias y llega temprano para ayudar a preparar, la que arregla el wifi en la casa de mis padres, busca la documentación del seguro que falta, obtiene buenas calificaciones, luego un buen trabajo y nunca arma un escándalo. ¿Alina? Ella es la adorada, el tipo de chica que podría romper algo y reírse, y hacer que el mundo se ría con ella. Modeló en la escuela secundaria, obtuvo poca atención en Instagram por un tiempo y pasó por una serie de empresas fallidas, primero la escuela de moda, luego la marca de estilo de vida, luego algo vago de diseño de interiores que nunca entendí completamente. Aún así, mis padres la mimaron. Nunca se dijo en voz alta, pero la implicación siempre estuvo ahí, Alina era la estrella, yo era el andamiaje. Al crecer, hice las paces con eso. Me dije a mí misma que no todos quieren o necesitan brillar. Me gustaba ser competente, me gustaba saber que las cosas funcionaban porque yo las hacía funcionar. No necesitaba aplausos, necesitaba paz. Así es como sobreviví. Pero todas esas pequeñas adaptaciones y silenciosas autodepreciaciones eventualmente vienen a cobrar su precio. Cuando me ofrecieron un ascenso a directora senior en Alexa Technologies, un gran paso adelante de mi puesto gerencial anterior, quedé atónita. Había estado con la empresa durante casi una década, había resistido despidos, había dirigido una revisión masiva de productos, había asesorado a pasantes e incluso había controlado los daños cuando perdimos un cliente importante y tuvimos que cambiar de rumbo de la noche a la mañana. El ascenso era más que un aumento de sueldo, era un hito en mi carrera, la culminación de una silenciosa resistencia y noches largas en mi oficina en el piso 27 mientras el personal de limpieza pasaba la aspiradora a mi alrededor. Naturalmente, quería compartir la noticia. Llamé primero a mis padres. Directora senior, les dije. Supervisión completa de 2 equipos y un asiento en la mesa de estrategia. Hubo una pausa. Entonces mi madre dijo, despacio, eso suena a algo de lo que tu hermana realmente podría beneficiarse. Creí haber escuchado mal. Quiero decir, ella ha estado luchando. Esta podría ser la oportunidad que necesita para ponerse de pie. Me reí un poco. Ella no está en tecnología, mamá. No tiene un título ni ningún antecedente en este campo. Ella es inteligente, dijo mi papá. Simplemente no se le ha abierto la puerta correcta. Esa puerta es mía, me la gané. Hubo otra pausa. Luego la voz de mi madre, aguda, no seas tan ingrata, Maline. Nos sacrificamos mucho para que llegaras a donde estás. Eso era nuevo. Nunca me habían echado eso en cara antes, ni cuando cubría el costo del seguro del auto de Alina durante 6 meses mientras ella resolvía las cosas, ni cuando confirmé un préstamo que ella incumplió, ni cuando los cuidé después del susto cardíaco de papá y los llevé a todas las citas de seguimiento. Ingrata. La palabra se posó pesada en mi garganta como una moneda tragada. No respondieron cuando llamé más tarde. Luego recibí un mensaje de texto, si no puedes hacer algo por tu hermana, no te molestes en llamarnos de nuevo. Estaba atónita, pero no derrotada. Supuse que solo necesitaba tiempo para calmarme, ellos volverían. No lo hicieron. Al día siguiente, mi jefe me llamó a una reunión. Oye, ¿volviste a solicitar este trabajo?, preguntó, inclinando su computadora portátil hacia mí. Porque alguien acaba de enviar un currículum con el nombre de Alina Rowe, y es tu currículum, literalmente línea por línea. Miré la pantalla. El formato era mío, el historial laboral, la educación, la experiencia en proyectos,
incluso el error tipográfico exacto que había cometido en la segunda línea de mi sección de trabajo voluntario. No lo había corregido a propósito, era mi pequeña marca de agua. Le conté la verdad a mi jefa, le conté sobre Alina, sobre la pelea con mis padres, sobre el ultimátum, los insultos. Ella no dijo mucho, solo asintió y dijo que lo reportaría a RRHH y lo mantendría en el archivo. Esa noche, no dormí. Seguí caminando por mi apartamento, revisando las cerraduras que sabía que estaban cerradas, desplazándome por años de mensajes de texto de mi hermana y mis padres, preguntándome cuánto tiempo habían estado planeando algo así. ¿Habían tomado mi currículum de una carpeta compartida de Google Drive antigua? Mi computadora portátil había estado en su casa durante la Navidad del año pasado. ¿Alguien copió archivos? ¿Fue solo Alina actuando mal, o todos pensaron que esto estaba bien? Cambié todas las contraseñas, todas y cada una. Instalé la autenticación de 2 factores en todo, no solo en los correos electrónicos del trabajo, la banca, las redes sociales, la entrada sin llave de mi apartamento. Llamé al departamento de TI de mi empresa y marqué mis cuentas para cualquier acceso sospechoso. Se lo conté a mi amiga abogada, quien inmediatamente me dijo que documentara todo en caso de que la situación empeorara. Empeoró. 2 semanas después, apareció un perfil de LinkedIn con el nombre de AR, la misma foto de perfil que Alina usó durante años, pero con un apellido diferente. Su experiencia laboral era idéntica a la mía, incluso los títulos de los puestos. Lo denuncié. 3 días después, recibí un mensaje de alguien que no conocía, un cliente antiguo, aparentemente, que había trabajado conmigo en un proyecto independiente de estrategia tecnológica. Nunca tomé ese trabajo, Alina sí, usando mi nombre. Había estado trabajando como freelance bajo mi identidad, promocionándose como estratega tecnológica y usando testimonios reales de clientes de proyectos que yo había completado. En ese momento, contraté a un abogado. Enviamos una carta de cese y desistimiento, reunimos evidencia, y le dejé claro a mi empresa que mi propia hermana me estaba suplantando. Mis padres nunca se comunicaron. Bueno, eso no es del todo cierto, me enviaron un correo electrónico conjunto una vez, alegando que Alina nunca tuvo la intención de herirme, simplemente me admiraba mucho, quería seguir mi camino. Ese correo electrónico terminaba con, la familia es lo primero, Maline. Deja de armar un escándalo. No respondí. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, que cerré la puerta, sané y seguí adelante. Pero cuando tu familia te traiciona, no con palabras dichas en el calor del momento, sino a través del robo calculado y sostenido de tu vida, la herida no solo se cubre con una costra, supura en lugares silenciosos. Pasaron semanas antes de que pudiera entrar a mi oficina sin mirar hacia atrás, antes de dejar de sobresaltarme con cada notificación de correo electrónico, temiendo que fuera otra alerta, otro perfil, otro intento. Cambié las cerraduras de mi apartamento, solicité mi informe de crédito, hablé con un consejero. Los días se volvieron borrosos después de eso. Mi trabajo continuó, de alguna manera. Me presentaba, asistía a reuniones de estrategia, revisaba las hojas de ruta de los productos, daba retroalimentación sobre los ciclos de sprint, pero algo había cambiado dentro de mí. Estaba presente, pero no estaba enraizada. Llevaba este bajo zumbido de miedo e ira a donde quiera que iba, como estática bajo mi piel. No se lo conté a mucha gente, me sentía avergonzada, como si al ser traicionada, hubiera hecho algo malo. Cuando la gente descubre que tu propia hermana intentó tomar tu trabajo usando tu identidad, las respuestas van desde risas incómodas hasta incredulidad absoluta. Oh, Dios mío, ¿tu propia hermana? ¿Cómo sucede eso? Nunca más hablaría con mi familia. Y la peor, quiero decir, debe admirarte mucho, aunque... ¿Admiración? Eso no era admiración, eso era borrado. Ella no intentaba ser como yo, intentaba reemplazarme. Mantuve el círculo pequeño, mi abogada, mi jefa, una colega de confianza llamada Sofía y mi amigo Julian, que me conoce desde la universidad y tiene esa forma tranquila y constante de escuchar sin intentar arreglarte. ¿Fue Julian quien finalmente dijo, una noche con comida para llevar en mi casa? Sabes que no les debes gracias solo porque comparten tu apellido. Eso se quedó conmigo. Pasaron semanas. La carta legal debe haber asustado a Alina, al menos temporalmente. El falso LinkedIn desapareció, las cuentas independientes bajo mi nombre desaparecieron, mi informe de crédito permaneció limpio,
sin nuevas líneas de crédito, sin alertas de fraude. Pero aún así lo revisaba cada pocos días, como un ritual. Y aún silencio de mis padres, ninguna disculpa, ninguna admisión de culpa, solo silencio. Era peor que gritar. Podría haber respondido a los gritos. Lo que pasa con crecer como el hijo confiable es que te enseñan a encogerte por la comodidad de los demás, no reacciones, no causes olas, sé quien mantiene la línea cuando todos los demás se desmoronan. Pero ya no sostenía la línea, me estaba alejando de ella, y eso los aterrorizaba, creo, más que cualquier cosa que podría haber gritado. Tenía un último correo de voz de mi madre, todavía guardado en mis copias de seguridad en la nube. Lo había dejado en los primeros días después de que me bloquearan, antes de darme cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Su voz temblaba, mitad tristeza, mitad desprecio, esta familia se está desmoronando, Maline. Espero que seas feliz. No lo era, pero estaba aprendiendo a estar bien con no fingir más. A mediados de noviembre, aproximadamente 2 meses después del incidente, recibí una llamada de una mujer llamada Lillian. Se presentó como reclutadora que trabajaba con una empresa nueva en Evanston. Boutique de lácteos, software de nicho para la automatización de inventario en la venta al por menor a pequeña escala. Me preguntó si estaría abierta a la consultoría independiente. Dudé. ¿Cómo me encontraste? Tu hermana te recomendó. Hice una pausa. Disculpa. Alina Rowe, dijo alegremente. Dijo que solía trabajar contigo y te pasó tu contacto. Casi se me cae el teléfono. Mantuve mi voz neutral. Creo que ha habido un malentendido. ¿No? No hablamos mucho después de eso. Le dije con cuidado que Alina no tenía ninguna afiliación con mi trabajo y que no había autorizado ninguna recomendación. Lillian estaba avergonzada y prometió aclarar las cosas, pero no se detuvo ahí. Una semana después, mi abogada recibió un escrito de la nueva abogada de Alina. Me acusaba de difamación de carácter e interferencia profesional ilegal. Miré la carta con incredulidad. ¿Ella me está demandando?, pregunté, entumecida. Mi abogada dijo, hojeando los documentos, no tiene fundamento, pero es escandaloso. Está destinado a asustarte. Me senté en su oficina en West Loop, mirando por la ventana mientras el tráfico avanzaba lentamente. Un camión tocó la bocina, alguien cruzó la calle sin mirar. La vida seguía adelante, ajena. Ella está intentando darle la vuelta, murmuré. Va a decir que yo soy la que le está robando. Está intentando crear confusión, dijo mi abogada. No tiene caso, pero la confusión es un arma. Respondimos. Por supuesto. Documentación formal, registros, cronogramas, versiones de currículum, registros de servidor con marca de tiempo, cada prueba que tenía. RRHH me respaldó, también mi jefa. Pero no importaba que el caso no fuera a ninguna parte, lo que importaba era que me estaban arrastrando de nuevo. En diciembre, la historia comenzó a cambiar en la red familiar. Una prima con la que no había hablado en años me envió un mensaje en Facebook, oye, solo quería decir que lamento mucho que las cosas se hayan puesto tan mal con Alina. Sé que mamá ha estado hablando, pero no me lo creo. Solo quería que supieras que... Parpadeé ante el mensaje. Mamá ha estado hablando. Esa noche, creé una nueva carpeta de correo electrónico llamada Distancia. Moví todos los mensajes relacionados con Alina o mis padres a ella, cada documento, transcripción de correo de voz, captura de pantalla de LinkedIn y carta legal. Incluso tomé fotos de viejas tarjetas de cumpleaños familiares donde le había escrito cheques a Alina, por si acaso, porque algo me decía que esto no había terminado. Empecé terapia de nuevo, semanalmente. Esta vez, siento que estoy de luto por alguien que ni siquiera está muerto. Eso es porque si lo estás, dijo mi terapeuta, Ava, durante una de nuestras primeras sesiones. Estás de luto por quien creías que eran. Esa frase me destrozó, pero también comenzó a hacer que las cosas encajaran. No estaba loca, esto no era solo rivalidad entre hermanos o drama familiar, esto era tormento emocional, robo de identidad, gaslighting a gran escala, una estafa larga basada en la suposición de que siempre cedería para mantener la paz. Pero ya no cedía, ni siquiera tenía las mismas cartas. Seguía esperando que alguien de la familia entrara en razón, una tía, una prima, mi madrina, Laya,
quien una vez me dijo en una barbacoa familiar que Alina puede brillar intensamente, pero tú eres la que mantiene las estrellas juntas. Pero nadie lo hizo, al menos no públicamente. Hubo susurros, claramente, algunos me gusta sutiles en mis publicaciones antiguas, un comentario vago aquí o allá. Uno de mis primos me envió un mensaje privado en Instagram, diciendo que se mantenían al margen, pero que estaban de mi lado, sin importar lo que eso significara. Mantenerse al margen siempre había sido la forma favorita de complicidad de la familia. Y luego estuvo la invitación a la cena de Navidad. Vino del correo electrónico compartido de mis padres, corto, formal, frío, como si fuéramos conocidos de negocios. Cena familiar a las 6:30. Alina estará presente. Esperamos que puedas dejar las cosas atrás por una noche. Eso fue todo, ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo una expectativa. No respondí, pero esa noche miré fotos antiguas de las vacaciones. No sé por qué, quizás intentando recordar si alguna vez había habido un momento en el que no éramos así, cuando yo no era la que ajustaba el termostato, limpiaba los platos mientras Alina se quedaba en la mesa, siendo la sombra silenciosa en los márgenes de cada foto. Miré una de 2012, Alina radiante, sosteniendo un nuevo bolso que papá le había comprado solo porque sí, yo en el fondo, apenas en el encuadre, cortando pastel. Recordé esa noche, había ayudado a mi madre a cocinar todo el día, Alina había llegado tarde, declaró que se haría vegana en el acto y pasó toda la cena criticando el relleno, y aún así, de alguna manera, ella recibió el regalo, los elogios, la foto. Cerré la carpeta en el trabajo. Me volqué en el único lugar donde todavía tenía el control. Me quedé hasta tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería el silencio, las líneas limpias de mis hojas de cálculo, la previsibilidad de los algoritmos y la estructura y las métricas de rendimiento. El código no te miente, la gente sí. Mi equipo comenzó a notarlo, no estaba exactamente retraída, simplemente era más aguda, más concentrada, un poco más dura en los bordes. ¿Estás bien?, preguntó Sofía un día después de una larga reunión donde había rechazado una propuesta de función mal pensada un poco más bruscamente de lo habitual. Bien, dije demasiado rápido. No tienes que estarlo, dijo con suavidad. Sabes eso, ¿verdad? Asentí, sin responder realmente. Ella lo dejó pasar, lo cual aprecié, pero una parte de mí deseó que no lo hubiera hecho. Un día de enero, recibí un sobre Manila por correo, sin dirección de remitente. Dentro, fotocopias de correos electrónicos, docenas de ellos, mensajes entre Alina y varias personas diferentes, posibles empleadores, clientes, mentores, escritos bajo mi nombre. Algunos con su correo electrónico real, otros con el mío, alterados ligeramente, lo suficiente como para pasar, Madi@gmail en lugar de Maline. Había creado una versión fantasma de mí, una vida duplicada. Me sentí enferma. La última página era una captura de pantalla impresa de su tarjeta de tarifas de un sitio independiente, que enumeraba mis credenciales e historial de proyectos como justificación para sesiones de consultoría de $120 por hora. En el fondo del sobre había una nota, escrita a mano en cursiva inclinada, pensé que debería saberlo. Casi me estafan. Sin nombre, sin firma, solo eso. Me senté en mi cocina durante más de una hora, ese sobre abierto sobre la mesa como una herida abierta. Cada vez que pensaba que había terminado, surgía algo nuevo, otra capa, otra prueba de que Alina no solo había intentado usar mi carrera, intentaba convertirse en mí. Y lo que más me asustaba, lo buena que era en eso. Sabía que robar, que ajustar, que omitir. Fue metódico. A la mañana siguiente, llevé el sobre a mi abogada. Lo agregamos a la carpeta, ella contactó a un especialista forense para rastrear las cuentas de correo electrónico falsas. Mientras tanto, me comuniqué con la plataforma independiente en cuestión y presenté un informe de suplantación de identidad. No dormí durante 2 noches, seguí preguntándome hasta dónde podría llegar, cuántas personas por ahí pensaban que habían hablado conmigo cuando en realidad era ella. Había un mensaje de un hombre llamado Darren, con fecha de semanas anteriores: hola Maline, realmente aprecié tu consejo en nuestra última llamada. Tu experiencia en la integración de API nos ahorró muchos problemas. Espero que podamos trabajar juntos de nuevo. Nunca había conocido a Darren. Ni siquiera pude responder. ¿Qué podría decir? Lo siento, esa no era yo, tu hermana te mintió.
El daño no fue solo profesional, fue personal, porque cada vez que veía a alguien agradeciéndome, sentía que les había fallado. Las sesiones de terapia dejaron de ser sobre cómo sobrellevar las cosas y se convirtieron más en decidir qué estaba dispuesta a hacer después. ¿Cómo se veía la rendición de cuentas en una situación como esta? ¿Quería presentar cargos? ¿Quería hacerlo público? ¿Quería enviar una carta final a mis padres, detallando cada error y terminando con todo? Y, Dios me ayude, ¿alguna parte de mí quería que volvieran? ¿La verdad? Sí. No porque quisiera su aprobación, sino porque parte de mí todavía anhelaba la versión de la historia en la que se daban cuenta de lo que habían hecho, donde confesaban, donde Alina se derrumbaba y admitía que había ido demasiado lejos, donde me decían que importaba. Esa versión nunca iba a llegar, y así tuve que decidir qué venía después. No fui a la policía, todavía no. No porque no tuviera un caso, mi abogada dijo que sí, y estaba más que lista para seguir adelante, sino porque quería algo diferente a solo un castigo. Quería exposición. Quería que la verdad saliera a la luz, no enterrada bajo capas de lenguaje legal o acuerdos silenciosos. No quería que esto fuera solo una cuestión de cartas de cese y desistimiento, quería que todos los que la habían apoyado, excusado, creído, la vieran por lo que había hecho. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Comenzó con una conversación. Sofía, mi colega, la que amablemente me había preguntado si estaba bien, tenía un esposo que trabajaba en periodismo de investigación para un medio de comunicación tecnológico especializado que se centraba en el fraude, la ciberseguridad y la cultura de las empresas nuevas. Sofía y yo estábamos en un almuerzo de equipo un viernes por la tarde cuando dejé escapar algo. Simplemente no sé cómo alguien puede andar pretendiendo ser tú, dije, frustrada. Y todos simplemente lo aceptan. Nadie lo cuestiona, lo toman al pie de la letra. Ella parpadeó. ¿Estás diciendo que alguien te está suplantando? Hice una pausa, luego le conté la historia, todo. Su rostro cambió mientras hablaba, lentamente, de incredulidad a horror a algo completamente diferente, ira. Necesitas hablar con Mark, dijo. Acaba de hacer una historia sobre credenciales falsas y empresas nuevas tecnológicas. Estará encantado con esto. 2 días después, conocí a Mark para tomar un café. Nos sentamos en una cafetería tranquila cerca de Union Station, mi computadora portátil abierta, una pila de carpetas sobre la mesa. Tenía todo, los correos electrónicos, las capturas de pantalla, los currículums falsos, la correspondencia falsificada, el sobre que había recibido del denunciante anónimo, incluso las amenazas legales que me había enviado a través de su abogada. Escuchó, tomó notas, hizo preguntas cuidadosas y consideradas. No lo sensacionalizó, no lo enmarcó como un drama, lo vio por lo que era, robo de identidad, fraude y una dinámica familiar tan retorcida que había permitido que esto pasara desapercibido. Después de una semana de entrevistas de seguimiento y verificación de documentos, Mark me llamó. Vamos a seguir adelante, dijo. Se publicará la semana que viene. Anónimo si lo deseas, pero creo que contarlo con tu propio nombre, tu nombre real, tendrá un mayor impacto. Estuve de acuerdo. El artículo se publicó un martes por la mañana, identidad robada, cuando la estafadora es tu hermana. Explota casi inmediatamente en los círculos tecnológicos. Se compartió en Hacker News, fue recogido por algunos medios más grandes e incluso se convirtió en tendencia brevemente en LinkedIn. La gente estaba atónita, no solo por la suplantación de identidad en sí, sino por lo lejos que había llegado, lo detallado, lo deliberado, lo mucho que nadie en su círculo de amigos o seguidores lo había cuestionado jamás. El artículo incluía capturas de pantalla una al lado de la otra del currículum real y el falso, con información clave borrosa para proteger la privacidad, correos electrónicos donde Alina había respondido a las consultas de los clientes haciéndose pasar por mí y transcripciones de sus llamadas de consultoría con empresas nuevas desprevenidas. Lo mejor, un videoclip incluido en el artículo, una grabación de pantalla que uno de sus clientes había tomado sin que ella lo supiera, donde ella claramente balbuceaba mientras intentaba responder una pregunta técnica que no entendía, fanfarroneando con términos que no podía pronunciar. Los comentarios fueron salvajes, los mensajes directos llegaron en masa. Y en 48 horas, todos los perfiles en línea que había creado con mis credenciales fueron marcados, prohibidos y eliminados. Y luego llegaron los correos electrónicos de la familia, no mis padres, ni Alina, sino primos, tías, un amigo de la familia de la iglesia. No tenía idea.
Lo siento mucho. No puedo creer que haya hecho esto. Me siento avergonzada, le creí cuando dijo que estabas celosa de su éxito. Pero no respondí. Ya había pasado demasiado tiempo de mi vida aceptando migajas en lugar de rendición de cuentas. Una semana después, mis padres aparecieron en mi oficina, sin previo aviso. Regresé del almuerzo para encontrarlos sentados rígidamente en el vestíbulo, mi madre agarrando su bolso como si pudiera flotar. Tenían esa expresión, labios apretados, pulidos, desesperados. No haré esto aquí, le dije a la recepcionista, volviéndome hacia ellos. Tienen que irse. Mi padre se puso de pie. Solo queremos hablar. ¿Ahora? ¿Quieren hablar? La apoyaron, la habilitaron, me llamaron ingrata mientras me robaba la vida, y ahora que la gente lo sabe, están avergonzados, no lo siento. Hay una diferencia. Mi madre abrió la boca, la cerró. Me acerqué, silenciosamente. Tienen que irse, dije. No tienen acceso a mí solo porque se sienten incómodos con las consecuencias. Se fueron. Alina no se comunicó conmigo, pero su abogada sí, de nuevo. Esta vez fue diferente, una retirada formal de todas las amenazas legales anteriores, una declaración vaga y poco sincera sobre un malentendido, con una solicitud de resolución confidencial. Le pedí a mi abogada que respondiera, ningún contacto. Ningún acuerdo. Ningún silencio. Y ese fue el final. Ha pasado más de un año. He sido ascendida de nuevo, vicepresidenta de estrategia de productos. Dirijo 2 departamentos, me siento en el equipo de liderazgo ejecutivo y asesoro a mujeres jóvenes en tecnología que me recuerdan a quién era yo hace 10 años, ansiosa, capaz. Me mudé a un nuevo apartamento en el último piso de un edificio con vista al lago y una cocina donde realmente me encanta cocinar. Veo a mi terapeuta semanalmente, todavía, porque la sanación no es lineal. No hablo con mis padres, no porque esté amargada, sino porque la versión de ellos que siempre había esperado no existe, y no seguiré sangrando por la posibilidad de que algún día se conviertan en quienes necesitaba. Alina está, que yo sepa, todavía intentando relanzar su marca bajo un nuevo apellido. Esta vez ha mantenido la cabeza baja, pero su nombre ahora está asociado con un artículo que aparece en cada búsqueda de Google de sus alias anteriores. Consecuencias, no crueldad, no venganza en el sentido tradicional, sino la verdad dicha en voz alta, la justicia impartida a través de la exposición, y yo, finalmente, innegablemente viviendo mi vida en mis propios términos, sin el nombre de nadie más adjunto.